Estamos a poco más de 2 horas de que terminen unas muy largas campañas. Ya hicimos una mesa de balance con representantes de los partidos políticos, hemos estado presentando notas también como resumen, pero también nos pareció que era importante hacer un balance sobre las campañas con compañeras periodistas. En ese sentido, le doy la bienvenida a dos queridas y admiradas periodistas, a Luisa Cantú y a Alina Duarte, que nos acompañan por Zoom. ¿Cómo están, Luisa, Alina? Yo feliz de estar aquí. Admiración mutua, muchas gracias. Alina, qué gusto saludarte. Hola, Braulio. Qué bueno que están por acá. Y bueno, para entrar en materia, ¿cuál es su balance sobre las campañas? Si quieres tú primero, Luisa, y después vamos contigo, Alina. Pues como bien decías, se sintieron largas e intensas también. El otro día estaba viendo las cifras finales que publicó el INE sobre la cantidad de spots, por ejemplo, en radio y televisión, y creo que fueron más de 52 millones entre todos los partidos y todas las etapas. Entonces, la verdad es que esta sensación de cansancio que tenemos no es gratuita. Mis ojos eran blancos antes de este proceso, ahora este cansancio está reflejándose fuertemente. Y lo cierto es que nos dejan, pero sobre todo creo que a las personas políticas les dejan muchas lecciones. La verdad es que los números en realidad no cambiaron mucho, ¿no? Por lo menos con los números que las encuestas han presentado, las candidaturas terminaron donde empezaron, ¿no? Este proceso electoral. Creo que eso nos da cuenta de que la ciudadanía verdaderamente se está fijando en cómo gobiernan los proyectos, ¿no? Y en quiénes los integran y los resultados que han dado, porque la verdad es que el voto inicial a las fuerzas políticas por la marca que representan se mantuvo, a pesar de que hubo mucha presentación de ideas y discusión y contraste con 3 debates también que rompieron récords de audiencias, entre 11 y 13 millones. Y eso me parece que refleja una madurez política de la sociedad mexicana que ya no se dejó llevar por las miles de campañas sucias de desinformación y de infodemia que hubo, se fijó en cuáles son los proyectos que están en disputa y qué resultados han dado en sus momentos de gobierno. La única cosa que sí varió un poquito fue la campaña de MC, y hay que lo cambió a partir de que dio un giro en el discurso, porque cuando empezó con Bukele, por lo menos digamos su máximo representante que es Jorge Maínez, la verdad es que hasta tuvo un pico para abajo, ¿no? Por ahí de el inicio de su incursión pública. Y luego como que entendió que la onda era más por los derechos, ¿no? Por los programas sociales, por la discusión de izquierdas, y ahí sorpresivamente tuvo un poco de alza, lo cual también me parece un buen síntoma de que la sociedad mexicana quiere escuchar eso y no la campaña que menos creció, que fue la del miedo, la verdad, y la de la desinformación. A mí esas últimas mediciones de las encuestas, al menos a nivel federal, sí me dejan ver, y bueno, creo que es muy evidente, que desde que se anuncia la candidatura de Jorge Álvarez Maínez, es la que más crecimiento tuvo, y la de Claudia Sheinbaum pues fue disminuyendo de a poquito. La de Xóchitl Gálvez se mantuvo muy estable. ¿Qué nos dice eso, Alina, aparte de tu balance sobre las campañas? Bueno, yo creo que estos índices responden a varios factores, ¿no? Lo que hemos visto con Movimiento Ciudadano, pues se ha tratado en realidad de una estrategia de marketing que ha funcionado bastante bien y que en esos términos habría que repensar también el quehacer político de hacia dónde estamos viendo en el horizonte que se van a pensar ahora las campañas, porque en realidad hemos visto mucho de este marketing y de estas campañas sucias en América Latina durante los últimos 20 años. Es decir, tanto Movimiento Ciudadano como Fuerza por México, Corazón por México, etcétera, por México, todas estas alianzas, en realidad han repetido estas estrategias que hemos visto, no solamente del miedo, sino campañas de WhatsApp, de bots, del miedo, y esto es un poco Movimiento Ciudadano, pero también aprovechándose de pues las exigencias ciudadanas que hoy también legítimamente pueden tener tanto con el PRI, PAN, PRD como con Morena, ¿no? Es decir, se planteó un primer momento de 6 años, pero también 6 años ya son largos para ciertas ciudadanía que quiere esos cambios inmediatos. Entonces creo que eso también es un mensaje de alerta, y en general yo lo que he visto es pues proyectos que están ya sobre la mesa con una sociedad sumamente politizada, con participación política cada vez más activa, que nos tendría que estar poniendo también a pensar en esos medianos y largos plazos. Yo creo que hoy sí va a haber elecciones el 2 de junio, y creo que en el corto plazo es pensar lo que está, cómo materializamos eso que hemos
hemos visto en múltiples ocasiones en todos los medios, que son las encuestas, cómo se materializa realmente esa voluntad popular. A mediano plazo es una transición de un personaje que tiene una gran fortaleza en la escena pública en este país, ¿no? Que abandona ya la presidencia como Andrés Manuel López Obrador, y después también los retos que siguen estando, es decir, ver las elecciones también como parte de un proceso mucho más amplio y que sigue habiendo ahí problemas que resolver. No es por desestimar la elección presidencial, no es menor, vamos a tener a la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, pero me gustaría aterrizar un poquito en la Ciudad de México. ¿Cuál consideran que ha sido el papel de los medios de comunicación? Empezaría contigo, Luisa, en la Ciudad de México, porque también creo que ha estado acompañada de muchas mentiras, de mucha desinformación. Apenas ayer el coordinador de campaña de Santiago Taboada, el candidato del PRI, del PAN y del PRD, decía que Clara Brugada era guatemalteca. Ya salió la embajada a desmentir esta información, pero creo que de repente no se miden los impactos. Es muy fácil convocar a una conferencia, mentir y pues ya que los medios desmientan o no esa información. ¿Cuál ha sido el papel de los medios en la Ciudad de México, Luisa? Pues mira, empezando por esto último que planteas, me parece que también es muy sintomático lo que le parece grave a cada una de las fuerzas políticas, ¿no? A una fuerza política le parece grave la corrupción inmobiliaria, y ha sido su bandera, digamos, que es una bandera, la verdad, de datos duros, es decir, las carpetas de investigación existen, los testimonios y las denuncias de empresarios existen, no es una cosa, digamos, que sea un tema de opinión, están, digamos, pues poniendo sobre la mesa algo que fue parte de una investigación y la judicialización, digamos, de un caso, ¿no? Y que para el otro lado les parezca algo de gravedad que alguien sea de otra nación, me parece que también es un retrato un poco xenófobo, ¿no? Digo, al final lo desmintió con un acta de nacimiento, pero me parece que de verdad eso es lo de menos, ¿no? Lo que importa es qué se usa como ataque o como arma, digamos, política contra el otro bando. Incluso en los debates que se haya utilizado la regularización de un predio sin entender dinámicas de ciertas periferias de la ciudad, también retrata a ciertas campañas, ¿no? Creo que en la ciudad es muy obvia la disputa de proyectos. Me parece que ni siquiera ha habido un esfuerzo por disimular lo que cada uno de los bandos está proponiendo, ¿no? Hay uno que abiertamente dice, para mí la modernización significa la inversión privada, que en esta ciudad ya hemos visto cómo ha funcionado eso, específicamente se ha concentrado en ciertas alcaldías, y para el otro bando, el que quiere mantenerse en el gobierno, la bandera ha sido fortalecer lo público, fortalecer los espacios públicos. Entonces, como y digamos, eso fue parte, digamos, de todo el chiste de esta campaña local, ¿no? Que, digamos, por lo menos las dos fuerzas punteras mostraban un contraste tal cual de origen, de contexto, de pensamiento, de proyecto, y me parece que eso también se mantuvo a lo largo de todos estos meses, es decir, tampoco hubo, la verdad, grandes sorpresas. Creo que también otra cosa interesante son los equipos que integraron a estas campañas, porque los equipos de expertos pues también reflejan quién sería tu gabinete y cómo gobernarías, ¿no? Mientras que a uno lo dominan las mujeres, la trayectoria de la cultura, de la diversidad, al otro lo dominan personajes que ya hemos visto en gobiernos, sobre todo en gobiernos federales, como por ejemplo el de Felipe Calderón. Entonces creo que la verdad en la ciudad tampoco en estos meses hubo grandes variaciones en los números. Me parece normal también, y lo que decía hace rato, que crezca Movimiento Ciudadano porque es la fuerza y las candidaturas que tienen menos conocimiento. Entonces también es normal que a más conocimiento tus números se muevan un poquito. Yo ahí sí diría, lo cierto es que es más difícil compararles porque hay menos gobiernos, digamos, nunca hemos vivido una presidencia con MC, hemos vivido un congreso con MC y hay dos entidades ahorita con MC. Para quienes tengan dudas sobre qué tanto de esta campaña está pegada, digamos, a la realidad, creo que es muy fácil consultar el trabajo político que han hecho en esas entidades, Nuevo León y Jalisco, esa fuerza particular, ¿no? Entonces, en la ciudad yo diría, creo que el reacomodo, digamos, es constante. La ciudad tiene históricamente, digamos, un voto hacia la izquierda, es un bastión muy importante, y se ha tratado de utilizar el 2021 como una narrativa, digamos, como una herramienta narrativa sobre que algo se pudo haber reconfigurado. Lo cierto es que yo creo que no, creo que es normal que la ciudad a veces vote diferenciado. Me parece también normal el desgaste de una fuerza cuando está en gobierno, y lo que aparenta, por lo menos ahora en las encuestas, es que otra vez se va a reconfigurar tanto en alcaldías como en Congreso, y bueno, en la jefatura de gobierno la puntera es Clara Brugada. Entonces me parece que ahí pues tampoco hay grandes sorpresas, la verdad diría que fue una campaña sin mucha sorpresa.
Sí, sin muchas sorpresas, pero yo insisto en que sí fue con muchas mentiras. Y me gustaría retomar ahorita algo que mencionas, porque me parece que pones los puntos sobre las IES y no es guiño a María Amparo Casar, pero esto que mencionas de la posible xenofobia o lo que deja ver que vean que mal que una persona haya nacido en Guatemala. Es decir, si Clara Brugada hubiera nacido en Guatemala en 1961, pues habría vivido en la Ciudad de México, de acuerdo con los documentos, desde 1960 y pico. Es decir, tendría más de 50 años viviendo en la Ciudad de México, seguramente tendría nacionalidad mexicana. Y tú, Alina, convives también con muchos migrantes. ¿Has tenido algún tipo de respuesta de la gente con la que convives sobre esta nueva campaña del Partido Acción Nacional? La última campaña, el último cartucho que quemaron antes de que entremos a la veda. Mira, yo creo que esta es una de las tantas expresiones que hemos visto durante toda esta campaña. Si tú mencionas cualquier tipo de discurso de odio habido y por haber, seguramente lo utilizaron en esta campaña y específicamente en la Ciudad de México. Es decir, desde la misoginia en contra de Clara Brugada, en contra de Claudia Sheinbaum, pero alegaban, ¿no? O sea, mientras aquí ellos hablaban de que no tenían capacidades intelectuales, ni mucho menos las dos candidatas de una coalición, porque respondían directamente a los intereses presidenciales, cuando se les denunció que pues representaban no por ser mujer, sino que representaban un grupo de poder fáctico en este país, decían que eso era violencia de género. Si tú estás hablando de racismo, de transfobia, de homofobia, de absolutamente cualquier cosa, eso estuvo presente dentro de su campaña, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera pues se ruborizaban, no mucho menos, y esto de la xenofobia, incluso yo me atrevería a decirlo, no solo es expresión de este grupo político, económico e ideológico, sino que también en ciertos momentos creo que hay que seguir insistiendo. ¿Por qué se cuela a veces tan fácil este tipo de discursos? Porque creo que hay una parte que no terminamos de trabajar como sociedad, ¿no? Yo creo que este es un perfecto momento para hablar de cómo nos atraviesa muchas veces ese sentimiento xenófobo en donde vamos y reclamamos directamente en Estados Unidos que nos traten bien, pero cuando se trata, ¿no?, de mirar hacia el sur en temas migratorios también tenemos varios pendientes. Entonces yo creo que ahí es muy importante y son de las grandes agendas que tenemos que seguir colocando. Creo que ahora hemos avanzado en muchos puntos, tenemos cifras, tenemos datos, ¿no?, desde la disminución de la pobreza, la desigualdad, la brecha de género, los feminicidios, los secuestros disminuyeron 80%, feminicidios cerca del 20%, es decir, hay muchas cosas que nos llevan a pensar por qué hoy hay cifras en donde un proyecto como el denominado Cuarta Transformación tiene cerca del 70% de aprobación. Eso creo que es muy tangible y yo creo que este es también un llamado a repensar también cómo vamos a construir colectivamente después de las urnas. Entonces, esto de la derecha a mí me parece terrible, me parece una expresión bajísima y ruin de lo que son, de lo que han sido, solo que ahora se les movió el tablero. Estas fueron las mismas expresiones, solo que estaban en un estado de confort durante muchas décadas. Y ahora que la gente les cuestiona, ahora que hay medios públicos más fuertes, ahora que hay redes sociales más horizontales, hay una forma de interpelarles directamente, cosa que no hacían a través de una pantalla de forma unidireccional. Entonces, eso también es un logro del fortalecimiento de los medios públicos, de la pluralidad de las discusiones y de periodistas como ustedes, que yo admiro mucho y que ponen los acentos sobre las IES más allá de las María Amparo Casar, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa a discusión, el rol también del periodismo, de los medios y de que hay mucha más pluralidad que también evidencia qué es lo que está ocurriendo con estos discursos. A mí me parece que también hay un doble rasero en que señalen a alguien de poder ser migrante si en las listas plurinominales a la Cámara de Diputados del Partido de Acción Nacional hay dos personas que ni siquiera viven en nuestro país, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya. Pero bueno, ese es tema, es harina de otro costal. Me gustaría preguntarles, tú ya me habías dicho, Luisa, que habías visto que fue una campaña sin sorpresas. A mí me parece, es mi percepción, que entre el segundo y el tercer debate sí hubo una especie de punto de inflexión, es decir, creo que las tendencias se iban como acercando entre Clara Brugada, que inició la campaña arriba en prácticamente todas las encuestas, y Santiago Taboada, que pues fue como creciendo en los primeros 2 meses de la campaña. Después del segundo debate, Chilango, me dio la impresión de que ya no se cerró más la elección, a pesar de que sí se dijo mucho en medios de comunicación. ¿Tú cómo viste? ¿Viste algún punto de inflexión en la campaña o de plano la viste así plana?
Pues la verdad es que depende de la fuente en la que uno se informe. Creo que lo que pasó es que más bien la encuesta que salió muy pegadita a ese debate que mencionas, que era la del Financiero, me parece, era la que les traía más cerrada y en realidad es la que se mantiene un poco con la tendencia de ponerles más cercanos. Hay otras muchas más, la de Reforma que trae 9, me parece, la de Covarrubias que traía 11, la de las Heras que trae 15, ¿no? Es decir, si hacemos un ponderado también sobre las que fueron, por ejemplo, en vivienda y las que son robóticas por teléfono, o las que son, ¿no? Con, digamos, otro tipo de tecnologías, lo cierto es que en el ponderado más bien les dan estos agregadores más de 10. Estamos hablando de casi medio millón de votos, ¿no? 400,000, me explicaba el otro día uno de los encuestadores. Eso, perdón, en ningún lado es cerrado, ¿no? Es verdad que en la ciudad estamos acostumbrados porque las figuras anteriores, desde, digamos, Marcelo Ebrard, posteriormente Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum habían ganado con muchos, muchos puntos de diferencia, ¿no? Pero bueno, es parte de la democracia y la alternancia, digamos, que ha vivido nuestro país, una reconfiguración política que me parece súper sana. Pero bueno, yo no siento para nada que esté cerrada. Creo que, pues creo que como bien dices, ¿no? Se mantuvieron, digo, es normal, me parece que haya ligeros movimientos. En realidad, si uno se va al histórico, donde más subió Clara fue cuando se definió que era Clara en la interna, ¿no? Morena traía, digamos, una tendencia más o menos plana y sube un poquito, a diferencia de la oposición, que traía una tendencia más o menos plana y más bien baja un poquito cuando se define candidatura. Pero fuera de eso, pues, digamos, ligeras variaciones, ¿no? Yo solo cerraría diciendo algo que me pareció muy importante que dijo ahorita Alina. Todas las personas que en este momento estamos hablando nos vamos a levantar el 3 de junio. Entonces creo que sí hay que plantear eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y tratar de, digamos, construir desde la paz, desde, la verdad, la reconciliación, porque se ha acusado mucho al gobierno actual de ser polarizador, pero si uno ve las campañas opositoras, insisto, ¿no? Desde los hashtags que utilizan, la forma en la que se refieren a sus adversarios políticos, creo que hay que quitar el debate de lo personal, llevarlo al de las ideas, y empezar a transitar, ¿no? A decir, esto fue una elección democrática, esto es lo que, por lo que nuestro país ha luchado durante muchas décadas, y ahora, con una elección democrática y los triunfos que tengamos el 2 de junio, hay que pensar cómo transitamos a funcionar todas y todos como sociedad, ¿no? Este enojo, digamos, y esta furia de ataques y la lógica, digamos, que es un poco la de la campaña, se tiene que acabar junto con la campaña y pasar a ver cómo construimos el México al que nos queremos acercar cada vez más. Alina, pues cierran las campañas, falta el día más importante, que es el 2 de junio, en el que todas y todos espero que vayamos temprano a votar, pero ¿qué hacer el día después, el 3 de junio del 2024? Pues mira, yo siempre traigo ejemplos desde afuera, no solo porque me ha tocado vivirlos, sino porque creo que demuestra los horizontes que ya se han construido, ¿no? Y pasa de dos cosas, no pasa más. Uno son los procesos que sí piensan en las elecciones, pero que a la par construyen poder popular y que la ciudadanía se vuelve pues esa gran fiscalizadora, ¿no? De todos aquellos personajes que ocupan un puesto de representación popular, es decir, que se construyen procesos sólidos que esclarecen, ¿no? El rumbo hacia donde se quiere caminar. Y la otra es un proceso en donde pues no se entiende que tomar el gobierno no es tomar el poder. Entonces la ciudadanía pues se cruza de brazos, delega las responsabilidades solo a los representantes populares, y lo cual termina pues en ver la vida pasar por la televisión y deriva en golpes de Estado, deriva en que avance la derecha, la ultraderecha. Veamos el caso de Argentina. Argentina no es nada distante de lo que estamos viviendo hoy en México. En Argentina se vivió un periodo de estado de bienestar durante más de una década, y al final pues hubo entre la burocratización, ¿no? De los liderazgos de partidos que se asumían de la izquierda, pero también de una ciudadanía que asume que son esos liderazgos los que tienen que seguir tomando decisiones. Entonces pues hoy tenemos a un Javier Milei siendo recibido por la ultraderecha como rockstar el fin de semana en Madrid. Entonces bueno, eso, que los procesos no están ganados hoy y para siempre, y que hay una permanente disputa que hay que seguir dando como ciudadanía, y en ese horizonte creo que pues a mí sí me emociona mucho la posibilidad de pensar un horizonte feminista, popular, no organizado. Así que pues yo creo que eso, levantarnos el 3 diciendo lamentablemente votar es la parte más fácil de las democracias, sí, más sólidas que pueden haber, así que los retos van a seguir estando ahí. Queridas y admiradas Luisa, Alina, les agradezco mucho por su tiempo, comentario y análisis. Les mando un fuerte abrazo. De vuelta, paramos. Muchas gracias.
También a usted en casa le mando un fuerte abrazo y recuerde que el próximo domingo tendremos una transmisión especial y la mejor cobertura de las elecciones en la Ciudad de México desde las 8 de la mañana. Tendremos cortes a lo largo del día y a las 6 de la tarde iniciaremos con una transmisión especial.